Bueno, entonces vamos a lo siguiente. A ver, yo pongo esto por acá. Primero van a construir el círculo. Aquí dice que hay un radio de 4,95. Vamos a ir a las propiedades, ¿no? Recuerden que primero hay que seleccionar un color, hay que seleccionar un grosor de la línea y seleccionamos un tipo de línea continua. Bueno, entonces me voy al círculo, selecciono el punto central y le pongo el radio. Dice que es de 4,95. Bueno, voy a activar la barrita de intensidades de línea, miren, aquí está. Y voy a crear mis ejes. Acuérdense que esto es siempre la repetición, ¿no? O sea, siempre vamos a seguir empleando esta barra. Entonces me voy a la línea, me voy a un grosor delgado 0,0. Tipo de línea, voy a crearla en otro. Le digo load, la voy a cargar. Selecciono la escala 0,05. Esta escala es por lo general, en todos los planos a escala 1:1 trabajamos esta escala. Y le digo OK. Ahora sí la busco. Mírenla aquí. Me voy a la línea y la voy a construir. Miren. Bueno, según los comandos que hemos visto anteriormente, bueno, yo voy a hacer una línea aquí. Ustedes me van a decir qué debo hacer para poderla convertir en estas 4 líneas que yo tengo aquí. Bueno, aquí dice que hay un ángulo de 45 grados. Primero construyamos esa línea. Entonces línea, ubico el centro, le escribo el radio aquí, 4,95. Con Tab del teclado me paso al ángulo y Enter. ¿Qué podríamos hacer para poder continuar con esta línea, muchachos? A ver, ¿quién me dice? Dentro de los comandos que ya hemos visto aquí, ¿qué harían ustedes? Porque miren que son 4 líneas que están en diagonal. ¿Qué podríamos hacer? Ay, me disculpan un segundito, qué pena. Ya, gracias. ¿Qué podríamos hacer entonces? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué comando utilizo yo aquí, muchachos? Acuérdense que hay que hacer unas diagonales aquí, ¿no? Estas diagonales. ¿Qué podría hacer yo? A ver, díganme pues. Profe, ¿Sí? pues ahí se utiliza la herramienta que está, pues la segunda opción donde está cortar. ¿La de acá? Sí, Esta. esa. Bueno, además de extenderla, muy bien. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Ya la extendí. Ahora necesitamos hacerla de acá. ¿Qué otro comando podríamos utilizar? La matriz, No, sería el espejo, miren, el mirror. el mirror. ¿A este es que te refieres? ¿Simetría? Sí, sí, señora. Bueno, entonces mira, le doy simetría, selecciono la línea, Enter, y me pide que le dé el eje de simetría. El eje de simetría es de aquí a acá. Y Enter. Aquí ya quedó hecha mi línea con simetría rápidamente. Ay, perdón. Bueno, ahora voy a seleccionar otra vez el color rojo porque voy a hacer los círculos tangentes. Entonces la línea y selecciono continua. Bueno, entonces miren, los círculos tangentes son unos círculos que quedan a 90 grados de la circunferencia. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo hago mi círculo normal, miren, y ubico un punto, pues no me va a quedar tangente, porque la tangencia es que este punto quede exactamente tocando el ángulo de 90 grados. Entonces miren que aquí, por más que me acerque, no estaría tangente. Para eso tenemos que utilizar el comando de círculo tangente. Bueno, entonces vamos a abrir aquí el círculo. Miren que hay varias opciones, ¿no? Centro radio, que es el que siempre hacemos, o el diámetro, o un círculo de 2 puntos, de 3 puntos, o podemos utilizar este que vamos a ver aquí. Tan radio, tangente, tangente radio. Miren la imagen que aparece aquí abajo.
yo puedo hacer la tangente a 2 circunferencias también. Bueno, entonces me dice, seleccione la primera tangente, clic, segunda tangente, clic, y me pide el radio de este círculo pequeñito de aquí, es 2.05. Entonces, escribo el radio y le doy Enter. Miren, entonces ya me quedó completamente exacta, digamos, pegada a las 2 líneas. Sigamos con las otras. Entonces, nuevamente, círculo, tangente, tangente, radio, primera tangente, segunda tangente, y miren que aquí aparece ya el valor de 2.05, solamente Enter. Si yo doy Enter, vuelve y me activa el comando, miren. ¿Sí? Entonces, primera tangente, tangente, primera tangente, segunda tangente y el radio. Y nuevamente. Tangente, tangente, radio, que está aquí, que lo puedo escribir aquí o acá. Le doy primera tangente, segunda y el radio. Entonces miren que ya terminé la figura. Ahora tenemos que recortar con trim y formar este yin yang que aparece ahí. Entonces es eliminar las paticas que nos sobran. Bueno, aquí lo corté al revés. Entonces sería esta y esta, ¿sí? Y miren que ya formé la figura con puros círculos tangentes. Esto también es útil en taller, ¿no? Si ustedes van a trabajar una malla en esta forma y quieren trabajar figuras irregulares, pues pueden emplear como término la tangencia. Y con este comando pues pueden hacer eso, ¿no? Que se toquen exactamente en un punto. Bueno, aquí ya haríamos el primer ejercicio. Borrémoslo. Pasemos al segundo ejercicio, que son nuevos comandos que vamos a mirar. Bueno, voy a escalar esto un poquito más pequeño para poderlo construir. Bueno, entonces miren lo que dice aquí. Aquí vamos a emplear 2 comandos. En español se llama empalme. En inglés se llamaría fillet. Y en español se llama chaflán y en inglés chamfer. ¿Sí? Bueno, estos comandos los vamos a encontrar aquí, debajo de la tijerita, fillet y chamfer. Bueno, entonces miren lo que hace el fillet. Por ejemplo, si yo quiero redondear todas estas esquinas, ¿sí? Miren que aparece toda la figura redondeada. Primero vamos a hacer la figura recta. Entonces con la línea voy a construirla. Esto es como si fuera un parqueadero, ¿no? Un área de parqueadero. Bueno, entonces dice que aquí tiene 9.05, Enter, hacia abajo baja 6, miren que yo lo puedo ir haciendo continuo, hacia un lado 0.5, hacia acá corre 5, para acá 2.5, baja 1, corre 0.5, sube 1, 2.5, que es lo mínimo de un parqueadero, 1, 0, 5, sube 1, otra vez 2.5 y bajo 5 y corro 0.5. Bueno, aquí yo puedo cerrar, ¿no? Entonces digamos que aquí miren que esta línea no me alcanzó, entonces dejémosla aquí. Para eso vamos a aprender a utilizar el comando que sigue a continuación, ¿sí? Bueno, entonces primero dejémoslo ahí quietico y ya les explico. Entonces vamos primero a redondear estas esquinas. Cuando uno redondea necesitamos un radio, ¿cierto? Por eso dice aquí redondear radio con empalme. Entonces vamos a ir al empalme, que es este, o el fillet en inglés, y vamos leyendo, miren. Aquí me dice que especifique lo que yo quiero. Vamos a hacer un radio, entonces me voy aquí a radio y le pongo el valor de 0.05. Acuérdense que ese 0.05 es para todo, ¿no? Toda la escala 1-1. Si yo le doy Enter, simplemente yo toco la horizontal y la vertical. Bueno, miren que aquí el filo me quedó muy pequeñito, ¿no? Me lo redondeó muy pequeñito, entonces pongámosle 0.5. Nuevamente, entonces, fillet, radio, 0.5 y Enter. Para hacerlo más grande, entonces, toco la horizontal y la vertical.
Si yo le doy Enter, no, aquí no porque borré, ¿no? Entonces tendría que volverlo a hacer, Fillet, radio y Enter. Ahora sí ya, miren, horizontal y vertical, Enter, horizontal, vertical, y yo puedo seguir haciendo todos los fillets que quiera o todos los empalmes de las esquinas. ¿Sí? Entonces, horizontal, vertical. En este caso, miren que como no llegó aquí, pues yo puedo tocarlo y él me lo cierra. Miren, sin necesidad de alargarlo, yo lo puedo cerrar. También puedo hacer 2 fillets verticales, como aquí. O puedo cambiarle el fillet, por ejemplo, en este caso, miren, si yo toco este con esto, pues está muy grande el radio, ¿no? Entonces, puedo cambiar nuevamente el fillet, radio, y ponerlo a 0.1, por ejemplo. Vamos a ver. Enter, miren. Entonces, ustedes pueden, digamos, refinar todas esas puntas que hay, ¿no? Esto se hace, por ejemplo, cuando uno hace una planta de parqueadero, porque estas puntas a veces pueden pinchar el carro. Entonces, si ustedes miran los muebles o si miran los andenes, ellos tienen esto fileteado, ¿sí? O sea, redondeado. Entonces, ese comando es muy útil para hacer todo esto. Cuando ya lo tengan, pues simplemente es dibujar aquí, como si esto fuera el área para el carro. Entonces miren que uno dibuja un rectángulo cuando quiere representar un parqueadero, pues muy sencillo, ¿no? Digamos así, y uno le pone, copia este triangulito aquí 3 veces. Esta sería una forma. Bueno, entonces ya hicimos este. Pasemos al siguiente. Miren, el siguiente es empleando el comando chaflán, que es el otro. El chaflán lo que hace es que si yo hago un rectángulo, yo puedo quitarle una punta, por ejemplo, a cualquier ángulo, una 45, una 30, y esto, miren que aquí hay una longitud, ¿no? Del punto aquí hay longitudes. Entonces miremos, hagamos primero el rectángulo de 721 por 257. Entonces vamos al rectángulo que ya han trabajado, le doy clic, le pongo 7.21 con tab 2.47 y enter. Ya quedó hecho. Ahora sí vamos a chaflanear ese pedazo. Bueno, entonces miren, nos vamos a chamfer, leemos. Bueno, una cosa, perdón muchachos, miren. En fillet es un radio, ¿no? Un círculo que vamos a hacer. En chamfer vamos a hacer es un ángulo. Entonces tenemos que escribir la opción ángulo. Entonces me voy chamfer, dice aquí ángulo, miren, de una vez me sale el ángulo. Y leemos, dice, especifique la longitud de la línea, o sea, la longitud que hay de este punto a este punto. Dice que hay 1.25, enter, y me dice que le dé el ángulo de la línea que es de 45, y enter. Ahora sí yo toco mis dos líneas, y miren lo que pasó. Me dejó el ángulo de 45 y una distancia de aquí a aquí de 1.25. Ahora hagamos el otro, dice que es un ángulo de 30 y la distancia es de 1.58. Entonces, fillet, ángulo, 1.58, enter, y 30 de ángulo, enter. De esta forma ustedes pueden construir cualquier ángulo que quieran, ¿sí? Entonces miren que es muy sencillo. También podemos unir aquí una línea a cualquier ángulo o a 45. Entonces hagámosla, miren. Aquí dice que hay una línea de 4.50 y acá hay otra de 2.29 a cualquier distancia. Entonces lo mismo, miren, yo puedo redondear esto, también puedo unirla de una vez. Hagamos el ejercicio. Con el fillet que vimos hace un ratico, miren que yo la puedo redondear y unir. ¿Sí? Me la unió con el último que había hecho. Si yo la quiero unir aquí también a 45, pues tendría que darle chamfer, ángulo, distancia 0, porque no sabemos cuánto, y ángulo 45. Bueno, aquí no podría ponerle ese ángulo de 45 porque no sabemos la distancia. Entonces ese no lo hagamos, ese unámoslo a 90 grados para que hagan lo que pasó aquí, ¿no? Cuando hicieron esto que quedaba una línea, yo puedo unir esto a 90 grados. Entonces con el mismo chamfer
ángulo, longitud 0, enter y ángulo 0. Entonces miren que aquí yo ya podría unir a 0 grados. Lo mismo acá, miren, si yo tengo estas dos, las puedo unir. Esta herramienta es útil cuando ustedes tengan esto así, que a veces pasa, ¿no? Tenemos un lote aquí, por ejemplo, y tengo esto así. Para unir estas dos líneas, pues es un poco difícil así por así, ¿no? Porque tendrían ustedes que extender una, después extender la otra, después volverla acá o recortarla. Esta sería una forma. Pero la otra es más rápida. Si yo le doy aquí y le doy el chamfer de una vez y como ya está en 0, pues simplemente toco las dos líneas y me las va a unir. ¿Listo? Bueno, entonces es muy sencillo este ejercicio. Bueno, borremos este y pasemos al siguiente. Igual ustedes de aquí en adelante, estos comandos siempre los van a utilizar, ¿no? Son repetitivos. Igual en el último ejercicio que hagan hoy también necesitan utilizar todo esto, el filler. Vamos a dar un pequeño repaso a la matriz que ya hemos trabajado. A los polígonos que se trabajaron al principio también. Bueno, entonces vamos a hacer una matriz que sería el siguiente comando. Vamos a ver las array, se llama array o matriz. Hay de 3 tipos. Miren las matrices están aquí. Entonces tenemos matriz rectangular. Como el nombre lo indica, podemos hacer todo en forma ortogonal, ¿sí? Recto. Esta matriz les sirve para los muchachos que están trabajando en taller, por ejemplo las mallas. Es muy útil para trabajar esas mallas. Tenemos la matriz de eje, pad array y la matriz polar, que es alrededor de un círculo. Bueno, entonces empecemos con la primera. Vamos a hacer de cuenta que esto es la estructura de una casa, o sea, las columnas de una vivienda. Estas columnas miden punto 20 por punto 30. Entonces, yo voy a dibujar las columnas. Hagámoslas aquí un poquito gruesas para poderlas ver. Y las voy a dibujar acá. Puede ser con polilínea también. Entonces voy a dibujarla aquí pequeñita. Dice que mide 0.30. Bien pequeñitas, miren más aquí, por 0.20, porque esto está dibujado a escala 1:1, ¿no? Listo, entonces pongámosla más intensa y otro color. Bueno, pongámosla aquí así naranja. Bueno, entonces lo que hace la matriz rectangular es que me multiplica los objetos, o sea, este objeto en filas y en columnas. Pero para yo multiplicármelo, voy a poner, por ejemplo, este aquí. Yo debo saber qué distancia voy a tomar desde este punto hasta al siguiente punto igual, ¿no? Entonces miren aquí dice, por ejemplo, 1,74. Lo puse yo a esa distancia. Vamos a ver el ejercicio a qué distancia está. Espérenme, yo escalo un poquito esto más pequeño. Para que lo podamos ver mejor acá. Este comando de escala después lo vamos a mirar. Bueno, entonces aquí está. La matriz me reproduce un objeto, o sea, en filas y columnas. ¿Cuántas filas hay aquí? ¿Cuántas columnas hay, muchachos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas filas ven? ¿Cuántas filas habrían? 6. 6, profesor. ¿Fila 6? No. Hay 4 y columna 6. Ajá, muy bien. Eso, exacto. Ajá, gracias. Las columnas siempre son las verticales, ¿no? Como la columna vertebral. Entonces hay 6 columnas y 4 filas. Bueno, entonces vamos a ir aquí a la matriz, miren. Matriz, leemos, dice seleccione el objeto, enter. Y miren que esa matriz, si yo la veo, miren que ya me la hizo aquí.
pequeñita, pero tenemos que darle esos valores. Dice, número de columnas, 6, número de filas, 4. Ahora sí me pide otro dato, miren, distancia entre columnas. Bueno, muchachos, miren, la distancia entre columnas es 3, ¿cierto? Pero como hay que arrancar desde el punto de aquí, sería 320 del ancho de la columna, ¿sí? Entonces, distancia entre columnas, 3.20, y distancia entre filas, 2.30, o sea, los 2 más los 30 de la columna. Entonces sería 2.30 y enter. Entonces miren, cuando yo le doy enter, miren lo que pasó. Me hizo una reproducción, mírenla aquí, en filas y columnas. Voy a ponerla aquí. Si yo la toco, miren que yo puedo aumentar las columnas que quisiera, o las puedo aumentar hacia arriba también, ¿sí? Y todo está pegado, miren, todo es una unidad. ¿Sí? Entonces con la flechita me permite eso. Aumentarlas o reducir el número de columnas. O de matriz, ¿no? Número de matrices que queremos. Bueno, ya hice mi columna. Hagamos, por ejemplo, la viga de amarre, que son estas. Las dos de aquí. Entonces, voy a cambiar el color. Bueno, dejémoslo en otro. La línea delgadita, y la voy a dibujar aquí. Entonces voy a dibujar mi viga de amarre desde aquí hasta el otro lado de arriba, o sea, aquí. Y nuevamente vuelvo y hago la matriz. Entonces le doy aquí matriz, leemos, ¿no? Selecciono el objeto, enter, miren aquí, y ahora sí le doy número de columnas, tengo que repetir lo mismo, ¿no? Número de columnas 6, número de filas 4, distancia entre columnas dijimos que era 320 y distancia entre filas 2.40 y enter. Entonces miren lo que pasó. Ah, bueno, aquí le puse algún dato mal, ¿no? A ver, revisemos. La distancia entre filas es 230 y entre columnas 320. Revisemos, entonces simplemente yo toco aquí. Ah, es que le puse 240 y es 340. ¿Qué? A ver, es 220. No es 3 sino 2 aquí. Es 230 y 320. Ay, gracias. Estoy perdida aquí, sí. Gracias, Aida. 230, sí, entre columnas. No, entre columnas es 320. ¿Sí? Entre columnas. Y entre filas es 230. Entonces miren, cada vez que yo voy organizando aquí, él me va organizando el dibujo. ¿Sí ven? Bueno, entonces ya lo cuadré. Una cosa, miren, si yo lo toco, la malla, ¿no? La estructura que saqué, miren, lo mismo, yo puedo replicar esto como si fuera una malla, miren, lo puedo ponerlas más corticas o las puedo poner más largas, con la flechita, ¿no? Ahí se termina. Bueno, voy a devolverme un momentico y me van a decir qué podría yo hacer aquí para eliminar esto. Miren que acá me quedaron unas volando, ¿no? ¿Qué harían ustedes para poder borrar esto que está aquí y estas de acá afuera? ¿Qué podrían hacer? Con la tijera, profe. No, la tijera no corta, porque miren que si yo la toco está que pegada, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer para poderla soltar? La tijerita no funciona en este caso. Explotarla. Explotarla, muy bien, porque es una unidad, ¿no? Mírenla aquí. Entonces la voy a explotar. Y ahora sí yo ya puedo, miren, ya puedo borrar lo que yo quiera. Cuando yo la exploto, esto ya no queda pegado, ¿no? Ya no queda como está la columna, miren, como una matriz completa, ¿sí? Entonces ya quedaría ahí quietica. Y por último vamos a hacer la zapata, que es la cimentación o la viga, perdón, el hueco que uno abre para meter la columna ahí. Entonces vamos a hacerla de un
color azul. Yo voy a hacerla acá afuera. Ahí dice que mide 1 por 1. Y ustedes me van a decir cómo llevarían esa zapata al centro de la columna. ¿Qué harían ustedes? A ver. Si yo la muevo, miren que aquí la estaría moviendo al ojo, ¿no? ¿Sí ven? Estaría como... No me quedaría precisa porque la estoy poniendo al ojo. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué podrían hacer, muchachos? ¿Qué se les ocurre para que este cuadrado quede en toda la mitad de la columna? ¿Qué podrían hacer? Copiarlo, creo que. Copiarlo, o sea, copiar este para acá. Sí. Bueno, no. Tendríamos que hacer unas líneas auxiliares. A ver, ¿quién me dice cómo serían esas líneas auxiliares? ¿No se les ocurre? Bueno, entonces miren, yo haría esto. Yo haría una diagonal aquí y otra diagonal acá, en la columna. Ahora se elimina, ¿no? Y ahora sí la muevo. Entonces miren, le digo desplazar o mover, enter, la cojo del centro y miren que la llevo acá al otro centro. Y ya puedo eliminar este pedazo, ¿sí? Entonces aquí ya me quedó mi zapata. Ahora tengo que hacerle la matriz a esta zapata. Lo mismo, matriz, selecciono la zapata, enter, número de columnas 6, número de filas 4 y la distancia entre columnas era de 3,20 y entre filas 2,30. Bueno, entonces miren que ya hice un plano de cimentación muy rápido. Ustedes también habían podido hacer la columna, la zapata y las dos vigas en uno solo y a ese solo se le da matriz. ¿Sí? ¿Hasta aquí entendieron muchachos? Igual ahora que ¿sí? ¿Podrías repetir lo de cuando se eliminó las que estaban volando? Es que se me fue la conexión. Bueno, entonces, a ver, yo la voy a hacer aquí encimita de esta. Yo lo que les dije fue que podíamos hacer aquí, miren. Voy a volver a hacer la zapata aquí encima. Perdón, la viga de amarre aquí encima. Y cuando la tenga ya se puede dar matriz. Entonces le doy matriz, selecciono los dos objetos que quiero que se repitan, enter y me voy acá arriba, ¿no? Número de columnas, entonces dijimos que eran 6, número de filas 4, distancia entre columnas 3,20 y entre filas 2,30. Entonces mira, cuando yo le doy enter me sale esto, me quedan unidas. Simplemente por ahí dijo un compañero que teníamos que explotarla. Entonces si yo la exploto, mira que yo ya puedo eliminar todo lo que me sobra y deja de estar pegada, ¿no? Miren, ya no es una unidad o un bloque, sino que ya queda suelta, individual. Aquí pues yo puedo eliminar esta porque la hice encima, ¿no? Encima de la otra. Bueno, entonces miremos también cómo se puede aplicar este ejercicio a un proyecto de taller, por ejemplo. Entonces, digamos que yo quiero hacer una urbanización. Sí, entonces yo voy a hacer mi casa. Digamos que mi casa mide, voy a ponerla aquí, mide 6 metros de frente por 15 de fondo, por ejemplo, 6 y 15. Y esta casa va a tener un patio, entonces digamos que el patio central está aquí. Y esto tiene una cubierta, hagámosla aquí más o menos, aquí. Voy a hacer la limaolla, que es la caída del agua. Y esto, aquí va a ser el patio, ¿no? Entonces lo puedo hacer muy suavecito aquí. Y lo demás, como es más alto, pues yo puedo, miren, esto, cambiarle la intensidad.
ponerlo un poquito más grueso. Puedo, muchachos, aquí también, porque es que miren que aquí está completa, ¿no? Entonces yo puedo calcar también con polilínea y puedo calcar este pedacito para que se vea más grueso, así como está aquí, para mostrar la planta más gruesa. Y el patio, miren que está más suave. Bueno, entonces, digamos que yo quiero hacer una matriz de este patio, de esta vivienda. Hagamos un conjunto de manzanas, por ejemplo. Entonces, me voy a ir aquí a Mirror primero y yo voy a copiar, voy a darle Mirror a este patio. Miren. Entonces voy generando unos vacíos aquí. Bueno, puedo hacer el Mirror también hacia atrás, aquí. Miren, y le doy copiar. Yo puedo copiar esto y voy a hacer mi manzaneo. Aquí hay 2 casas, aquí hay 4, aquí hay 6 casas. O sea que cada manzana está de 6, miren. ¿Sí? Esta es una manzana y aquí están los patios que se comunican entre sí. Una cosa, ¿ustedes qué creen que le faltó a este plano? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué le falta a estas casas? Si estamos viéndolo en planta y cubierta. ¿Qué le faltaría aquí al dibujo para yo poder crear una manzana de viviendas? ¿El andén? Ajá, el andén y el antejardín le faltaría, ¿no? Entonces, miren, para poder hacer un andén es más rápido que lo hagan aquí con el rectángulo. Y si yo hago un rectángulo aquí, miren, yo le puedo dar offset y digamos que el antejardín mide 3. Mírenlo aquí. Y el andén mide 1. Entonces simplemente offset 1. Y ya tendría mi manzaneo. ¿Sí? Bueno, miremos entonces cuánto mide esta casa o esta manzana para poderle poner la vía. Digamos que esta mide 44 y hacia acá mide 38. Entonces vamos a hacer una matriz con la vía de 6 metros, por ejemplo. Entonces hagamos esto, miren, nos vamos a matriz, selecciono la manzana con el andén y el antejardín, enter, miren que él me la copia. Me va a pedir aquí número de columnas, pongámosle unas 5 columnas y número de filas unas 4, pongámosle. Me pide distancia entre columnas. Bueno, entre columnas sería los 44 más los 6 de la vía serían 50. Y los 38 más los 6 de la vía, 43. Listo. Entonces cuando ya los haya cambiado le doy enter. Entonces miren lo que hice aquí. Hice un manzaneo de viviendas. Como les decía, ustedes pueden hacer menos filas y menos columnas. Por ejemplo aquí, miren, yo voy a cambiar, voy a poner 3, no voy a poner 4 columnas y acá le voy a poner 3 filas. Entonces miren que él me cambia automáticamente el manzaneo. Entonces esto sería un plano urbano, ¿no? Digamos que yo quiero hacer un lote aquí. Voy a hacer un lote y voy a meter este plano ahí. Entonces yo tengo mi lote, mi terreno, por ejemplo, que sea este, digamos que es así, y yo voy a meter estas viviendas, las voy a poner aquí. Estas tenemos que girarlas, ¿no? Acuérdense que todo esto saldría de acuerdo a unas determinantes de diseño, ¿no? Unos ejes, a unos principios ordenadores que ustedes hayan trabajado en este manzaneo. Entonces me salió la forma así. Entonces miren lo que hago yo. Yo puedo coger por manzanas y puedo copiar y girar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo girarlo de acuerdo a lo que yo quiera mostrar, miren. Sí, lo mismo pues yo ya podría empezar a ajustar todos los planos
aquí, miren, los ajustaría alrededor del lote que yo quiero. Y así se puede jugar con la posición del manzaneo. Entonces digamos que aquí, miren lo mismo, aquí yo puedo tener estos dos y los puedo girar también con respecto a la vía o al lote que yo tengo acá al lado. ¿Sí? Entonces miren lo que dice aquí. Aquí con esto lo bueno es que uno puede empezar a ver, por ejemplo, cuántas viviendas le pueden caber en un lote como este. Sí, porque ustedes van a ir sumando o multiplicando el número de viviendas por manzana y lo pueden ir trabajando así. Entonces le voy a dar copiar aquí a este, digamos que yo lo copio aquí. O puedo también empezar a organizar esto, ¿no? Organizar, por ejemplo, las plantas. Uno debe buscar el mayor número de viviendas, ¿no? Que les quepan dentro de un proyecto. Y debe también conservar todo lo que son zonas verdes, áreas de sesión, zonas comunes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces miren lo que hice con este manzaneo. Fue muy rápido y no tienen que estar ubicando tramas, sino que aquí ya se supone que este es el plano ya organizado y aprobado, por ejemplo. Ya ha pasado por el proceso de trama urbana, de principios ordenadores, todo esto. Entonces nos genera este espacio. Miren que me van a generar también unos espacios, digamos que fuera esto así, libres para uno colocar, digamos acá los remates, las vías, ¿sí? Todo lo que ustedes necesitan, digamos, para presentar el proyecto. Aquí estoy haciendo pues un pequeño ejemplo. ¿Sí? Entonces miren lo que haría yo aquí. Y aquí, como les digo, ya tendría claro en qué sitios o dónde voy a ubicar, por ejemplo, las zonas comunales, el salón social, una cancha o la piscina. Bueno, eso ya depende de cómo se organice. Pero aquí lo importante es que puedan trabajar esta trama, esta matriz rectangular a través de una trama. Bueno, pasemos a otro comando que es la otra matriz, que se llama matriz de eje para array. Esa matriz, miren que si ustedes la usan, voy a hacer aquí un río, por ejemplo, alrededor de ese lote pasa un río. Entonces voy a cambiar acá el color y voy a construir mi río. Entonces digamos que mi río es este. Bueno, suponiendo que este es el río. Esta matriz polar lo que hace es que me gira, miren como aquí aparece, alrededor de este eje me va a girar unos elementos. Digamos que yo quiero hacer una masa arbórea alrededor de este río. Bueno, pongámoslo primero en azul, lo puse verde. Y voy a poner la masa arbórea. Vamos a hacerlas bien circulares porque cuando veamos ya el comando de bloques, pues ya estos árboles se van a volver un árbol real, ¿no? Aquí hagamos el ejercicio con círculos únicamente, ¿sí? Entonces miren que pueden tener, si yo voy a hacer una masa arbórea, puedo tener árboles de diferentes colores y tamaños, de acuerdo a la, miren aquí por ejemplo, de acuerdo a lo que ustedes quieren representar del bosque, ¿no? Si lo quieren muy tupidos de árboles, bueno, ustedes aquí pueden representar así, de esa forma la vegetación. Entonces yo puedo jugar con colores, con contrastes, y este también le puedo dar la intensidad que yo quiera. Entonces digamos que este es un árbol también grande. Entonces miren, una vez tengamos estos árboles, esta masa arbórea que hice yo aquí, podemos, voy a ponerle otras pequeñitas acá, podemos reproducirla. Yo la puedo reproducir esta masa alrededor de este río, ¿no? De este eje. Entonces vamos a ver cómo se haría. Nos vamos aquí a la matriz de eje o matriz de camino, también en español. Leemos, dice seleccione los objetos. Voy a seleccionar los árboles. Aquí están. Enter y me dice que seleccione la curva. Entonces voy a seleccionar mi curva aquí. Entonces miren lo rápido que se hizo una arbórea. Si ustedes la quieren más junta, miren lo que va a pasar. Ustedes la pueden juntar un poquito, ¿sí ven? O si no la quieren así tan junta, pueden separarla.
Pero igual como es una masa arbórea que va alrededor de un río, uno esquemáticamente puede hacer la representación así. Y no se demoran nada, miren, no tienen ni que copiar árboles, no tienen que hacerle ninguna característica, sino que simplemente lo reproducen en esa matriz y ella se va a reproducir alrededor de todo ese eje. Lo mismo acá, uno puede hacer una carretera, por ejemplo. Entonces, digamos que la vía está por aquí. Esta es la vía y yo puedo también girar elementos alrededor de esa vía. Entonces, por ejemplo, voy a poner unos postes de energía, digamos que hay aquí. Uno solo y este solo lo puedo reproducir alrededor del eje de la vía. Entonces me voy aquí a la matriz, selecciono el objeto, Enter y selecciono el camino pues que debe seguir ese círculo. Y miren lo mismo, así como pasó con los árboles, yo puedo ya empezar miren, a darle un poquito de separación y yo puedo decir que esas son las luminarias que están en planta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sí ven la importancia de la matriz de eje, ¿no? Traer estas figuras alrededor de un eje cualquiera. También pueden hacerlo alrededor de un eje recto, ¿no? Entonces si yo tengo una vía, por ejemplo aquí, ¿sí? Una vía vehicular o algo que ustedes han propuesto, y yo tengo también unos árboles aquí, yo puedo ponerlos a completarlos alrededor de este eje. Entonces lo mismo, miren, matriz de eje, selecciono el objeto y selecciono mi curva. ¿Sí? Entonces miren que me reprodujo ese objeto tal cual. Yo le puedo dar una distancia, miren, le puedo escribir el valor de la distancia, miren que ahí dice 172, digamos que yo quiero estos árboles cada 15 metros. Ay. A ver, veamos aquí bueno, 15 son muy juntos, pongámoslo cada 200 metros. O sea que esto es muy grande, ¿no? O le puedo decir que cada 500 metros, para que quede más separado, ¿sí? Entonces miren que esto es un comando muy rápido para poder uno levantar todo esto. No necesita copiar, ¿no? Porque para copiar uno tendría que copiar y tiene que darle un punto y se demora uno más, ¿no? En cambio aquí, miren, aquí pues yo ya lo puedo copiar, pero el comando copiar no sería útil para esto, ¿no? Para eso se haría es la matriz que me va a sacar todos estos arbolitos de acá. ¿Hasta ahí entendieron, muchachos? En este comando, estos dos comandos, por favor. ¿Sí? Sí, profe, por mí sí. Bueno, y pasemos a la última matriz. La última es la matriz polar. Miren que esta polar es un círculo y lo que yo ponga en ese círculo me lo va a girar alrededor de él, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, aquí hay una silla y una mesa. Bueno, ya no salió, hagámosla acá más bien. Entonces digamos que hay un círculo que es un comedor que mide de radio, aquí me va a quedar pequeñito, ¿no? Que mide 1 de radio, un comedor a escala 1:1. Y voy a hacer mi silla con este rectángulo. Entonces voy a poner mi silla aquí. Voy a hacer, digamos, con la polilínea voy a hacerle algún detalle a esa silla. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer mi silla aquí así. Y lo que voy a hacer es que voy a reproducir esta silla alrededor de este círculo. Es decir, que la voy a volver una matriz. Listo. Entonces miren, vamos a ir a cambiar de matriz. Vamos a la matriz polar. Y leemos, ¿no? Seleccionar el objeto, Enter, especificar un punto central, mírenlo, tengo que moverme para poderlo ver. Y aquí, ítems, miren que aquí no hay pierde. Ítems es el número de elementos que yo quiero que giren aquí alrededor. Entonces digámosle que yo quiero 4. Miren, entonces me distribuye esa silla exactamente en 4. Si yo quiero cambiarlo a 3, por ejemplo, miren, toco y cambio 3. O si queremos un comedor de 8 puestos, también.
¿sí? O sea que aquí lo importante es saber que un elemento que yo ponga aquí me lo va a girar las veces que yo le ponga alrededor de este círculo, ¿sí? Siempre la matriz polar va a estar girando alrededor de un círculo. Todas son diferentes, ¿no? Entonces, una alrededor de un círculo, otra alrededor de un eje, y esta pues no giraría, sino que esta se consolida como una trama ortogonal. Bueno, entonces, ¿qué se me hizo? También podemos hacer, por ejemplo, una escalera de caracol, ¿sí? Si yo quisiera dibujarla aquí. Entonces, miren, una escalera tiene un radio, pongámosle de 1,20. Y voy a hacerle un tubo central aquí de 0,20, por ejemplo. Y voy a hacer el barandal de esta escalera. Entonces, offset 0,05, que es como el tubo. Me voy acá y me voy acá. Le hago la línea, miren, la línea guía, porque a partir de esta es que voy a empezar a darle la matriz. Bueno, entonces la tengo aquí mi línea y me voy otra vez a la matriz array. Leemos, selecciono el objeto, enter, y me dice aquí que le dé el número. Ay, espérenme un momentico otra vez. Matriz, selecciono el objeto, enter. Me dice que le dé el punto central, mírenlo aquí, tengo que moverme para ubicarlo. Y el número de ítems, una escalera puede tener 16 o 17 escalones. Pongámosle 16 y enter. Entonces miren lo que hizo. Me hizo una escalera totalmente cerrada, ¿no? Aquí lo que tengo que hacer es romper un pedazo para poder poner la flecha de acceso, digamos. Entonces miren, voy a hacer mi flecha con un círculo. Aquí yo puedo darle algunas características a esa flecha. Y puedo con la línea hacerle la orientación de la flecha. Entonces digamos que está aquí. Y voy a recortar con la tijerita, que ya la vimos también en la clase anterior. La puedo recortar, voy a igualar las propiedades para que esto quede rojo. Entonces toco estas y puedo extender estas dos líneas. Miren, extend también ya lo vimos. Y voy a extender esta línea. Ah, bueno, miren que no me la extiende, fue porque tengo que explotarla, ¿no? Aquí está pegada. Entonces la voy a explotar. Ahora sí. Y ya la puedo extender. Entonces miren lo que pasó aquí. Cuando tengo esto ya puedo trim, recortar. Y miren que ya tendría, por ejemplo, un plano o una planta de escalera en caracol, utilizando el comando matriz polar, ¿sí? Entonces, si ven lo útil que es para los dibujos de arquitectura. Por ejemplo, para ingeniería esta matriz también es útil cuando hay una cámara, una recámara, y para uno marcar a qué grados salen esas tuberías, ¿no? Entonces, muy importante esa matriz y fácil de manejar. O sea, todas las matrices son fáciles. Ahí lo único es ir leyendo lo que nos pide acá para poderlas responder, ¿no? Porque si no lo leen, pues se van a quedar un poquito perdidos. Bueno, y el último ejercicio, muchachos, que ustedes tendrían que realizar sería este. Esto es un desarenador de ingeniería. Es más o menos la forma que tiene. Entonces miren que tienen que hacerlo primero todo esto cuadrado. Digamos, con el empalme o el filet ya tendrían que redondear esto. Aquí dice que el radio es 1, ¿no? Entonces estos radios de empalme serían a 1. Tendrían que hacer un círculo y un polígono de 6 lados. Y a este polígono hallarle la respectiva matriz, ¿sí? Miren que no es copiarlo, sino la matriz que vimos ahora. El ejercicio se ve complicado, pero es sencillo de hacer, ¿no? O sea, simplemente es empezar. Yo creo que pueden empezar por lo básico, que es
por el rectángulo grande, miren. Ahí tienen las dimensiones y después de ese rectángulo ya pueden ustedes explotarlo o pueden darle offset, ¿no? Miren que aquí dice 0.75. Si yo le digo offset 0.75. Bueno, aquí perdón porque no está hecho a escala, ¿no? Pero entonces, si yo le doy el offset 0.75, yo tendría otro cuadrado acá, por ejemplo. Y todo lo van sacando así. Si es con este, pues lo tendrían que explotar y alargarlo o sacar un rectángulo completo aquí, por ejemplo, mire, para hallar este pedazo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un rectángulo completo y le dan el file. Aquí no me cuadra a mí es porque estas dos escalas son diferentes, ¿no? Entonces, ustedes deben hacerlo con medidas, más no carlo aquí, ¿no? Porque si no, aquí no, pues no les daría realmente como es. Sí, es simplemente que cojan, por ejemplo, aquí dice 10.50 por 6 metros. 10.50 por 7.50. Entonces es simplemente coger el rectángulo, escribir la longitud 10.50, tab 7.50. Entonces, mírenlo, aquí quedó. Esto pues no quedó hecho a escala, ¿no? El primero. Pero aquí ya estaría escalado. Aquí ya lo que les toca a ustedes es empezar a hacer todos los offsets. Miren que todo está a 0.75. ¿Sí? No hay confusión. Y la mitad de 0.75, perdón, la mitad de 150 es 0.75. Entonces todo está proporcionado por una trama ortogonal, ¿no? Real, miren. Y esa trama también tiene unas dimensiones que están a 1.50. Aquí no las vemos, pero para ustedes poderlo construir tendrían que hacerlo, ¿no? Para poder ubicar, digamos, este punto con exactitud. Entonces tienen que empezar a sacar unas paralelas verticales y horizontales para poder formar la figura. Bueno, entonces este sería, no sé si tienen preguntas, muchachos. ¿Preguntas tienen? Este sería el otro ejercicio y tendríamos esto. A ver, veamos qué es lo que deben entregar. Entonces, esto de la matriz de aquí, no. Esto no lo haríamos. O sea, lo que deben subir a la plataforma son los ejercicios que están aquí. Esta tampoco, porque esa se hace en la próxima clase. Sería 1, 2, 3 y 4 ejercicios. Y más la matriz que está acá abajo de esta, ¿no? La otra matriz rectangular que estaba aquí. Que les acabé de explicar. Sí, serían estos 5 ejercicios. La línea de aquí no hay necesidad de hacerla. Esa que está aquí. Esa pues es simplemente por conocimiento general, ¿no? Pero lo que sí deberían subir serían estos 5 ejercicios. Como siempre, ¿no? Le toman la foto y suben el PDF, por favor. Bueno, espérenme, yo cierro aquí esta. Bueno, ¿sí les quedó claro entonces, muchachos?